Dios bendiga, niños, Dios bendiga más. Le damos gracias a Dios por este día, amén. Y el cuidado que Él ha tenido con cada uno de ustedes, mí y de nosotros, amén. La clase de hoy es la número 17. La clase número 17, amén. Y para la clase número 17 vamos a estar leyendo en la palabra de Dios, que es su Santa Biblia, en Mateo 22, 16, 17 y 18. Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Amén. El tema de esta clase es: ¿de quién es esa moneda? Es una pregunta. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Vamos a darle gracias por su palabra, por el privilegio y la bendición que Él nos da. Amén. Y para que sea Él que nos ayude a entender, amén, y a retener la enseñanza de este día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por el cuidado, Padre. Gracias por su amor, Señor Jesús. Gracias por este día. Gracias por las fuerzas, Padre amado. Gracias por nuestros alimentos que usted ha proveído a nuestra mesa, Padre. Gracias por el agua. Gracias por el jugo. Gracias por nuestro hogar. Gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos. Gracias por nuestros hijos. Gracias por cada uno de los niños, Padre Santo, que están viendo esta enseñanza, Padre Santo, que usted, Jehová Dios mío, nos estará enseñando en este día, Padre. Jehová Dios mío, usa mis labios, Padre Santo, que tu palabra, Jehová Dios mío, sea predicada a cada uno de los niños, Padre Santo, y a todos aquellos que estarán viendo este video. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén, niños. Saben que la base bíblica, Mateo 22. Amén. Mateo capítulo 22. Y pueden leer todo el capítulo 22. Amén. Y así se familiariza con la enseñanza de este día. Amén. Y los niños que no pueden leer, le dicen a papi y a mami que les lean Mateo 22. Amén. En esta clase estaremos aprendiendo lo que es responsabilidad, motivar a otros a ser responsables, tener mucho cuidado y prestar mucha atención. Esos son los puntos para esta clase. Amén. En el desarrollo de la clase nos dice que Jesús enseñaba a una multitud, a un grupo de personas, pero hubo un grupo de personas que planearon ponerlo a prueba y hacerlo quedar en mal ante la multitud donde él estaba enseñando. Amén. Vinieron pues a los judíos querer hacerlo quedar en mal con una pregunta que le dijeron sobre los impuestos. Amén. Puesto que en ese tiempo los judíos pagaban impuestos a los romanos. Amén. Puesto que los romanos eran los que predominaban en ese entonces.
Pues vinieron a hacerle una pregunta a Jesús acerca si era lícito pagar impuestos al César. Amén. La respuesta en esta pregunta que le iban a hacer este grupo de personas, la respuesta de Jesús era muy importante. Pero también sabemos que Jesús no era cualquier hombre. Amén. Que él era un hombre que conocía el corazón de esas personas. Sabía lo que había en sus mentes y en sus corazones. Amén. Pero ellos creían que estaban hablando con cualquier hombre como ellos. Pero no era así. Amén. La respuesta de Jesús podía ofender a cualquier persona y hasta el gobierno. De ser así, podía haber sido castigado por la respuesta que él hubiera dado. Amén. Señor, ¿es correcto pagar los impuestos a César? Le preguntaron ellos. César era el emperador, la autoridad más importante de aquel imperio. Jesús supo que la pregunta tenía como propósito probarlo y hacerlo quedar en mal ante la multitud. Amén. Jesús, en el texto que leímos en el 19, Jesús dice, mostradme la moneda. Y Jesús les dijo que de quién era la imagen y la inscripción que estaba en la moneda. Y en el 21 dice, le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y ellos se quedaron asombrados por la respuesta que Jesús les había dado, puesto que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Él sabía que esa pregunta que ellos traían hacia él no era una pregunta de querer saber. Amén. Sino era para ponerlo en mal. Amén. Y así Jesús les dio la respuesta. Amén. Niños, en esta porción y en esta lección bíblica, Jesús nos está enseñando, amén, que nosotros como ciudadanos, hasta en su palabra, amén, nos está recordando el día de hoy que tenemos que ser, amén, responsables, amén, al pagar nuestros impuestos, amén, al que si tú compras algo, tú tienes que pagarlo, amén, puesto que tú estás agarrando algo, tú le tienes que regresar algo, ya sea al súper o a la tienda que tú vayas, tú le agarras algo a él y tú le vas a pagar con la moneda, amén. Igual ya los que somos más grandes, que son los impuestos, amén. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la renta, amén. Si no tenemos algo propio en la casa donde vivimos, tenemos que pagar una renta, amén. Y en esta clase, niños, nos enseña a ser responsable, amén. Tener cuidado es muy importante, niños, porque nosotros como hijos de Dios son diferentes categorías que tenemos que ser responsables. Ustedes como niños, nosotros como padres, como adultos, amén. Pero en general, todos tenemos responsabilidades, amén. Quizás ustedes tienen responsabilidades en la escuela, amén. Tienen responsabilidades en la casa, tienen responsabilidades en la iglesia, amén, que es la casa de Dios. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Por ejemplo, en la escuela, las tareas que te dejan tus maestros. Tienes que ser responsable al enviar las tareas a tu maestro al tiempo que tu maestro te las pide. Amén. Ser responsable y hacerlas tú, niño. Amén. También ser responsable con los diezmos, las ofrendas. Amén. Esa es una responsabilidad de la casa de Dios. Esa es una responsabilidad. Amén.
y que tenemos que ser muy obedientes. Amén. Al ser obedientes, al tú recoger tus juguetes, el reguero que tú tengas en tu cuarto, tú estás siendo obediente y responsable en las cosas de tu casa. Amén. Si ves la responsabilidad que Jesús nos enseña en esta porción bíblica, a ser responsables. Amén. Y a ser disciplinados. Tenemos que ser muy disciplinados. Amén. Niños, en esta enseñanza bíblica, Dios nos enseña lo que es la responsabilidad. Amén. En la clase número 17. En la clase número 16, nosotros vimos lo que fue la bondad de David con Mefibosé. Amén. Que está en 2 de Samuel. Amén. 4:4 y 9 del 1 al 7. Amén. En la enseñanza número 16, ahí podemos ver, amén, de la bondad de David con Mefibosé, que fue una misericordia que Dios hizo con Mefibosé. Amén. Que fue un encuentro maravilloso y un encuentro muy emotivo. Amén. Por ellos. Y en la clase número 15, amén, vimos lo que fue la amabilidad de Abigail ayudó a David. Amén. ¿Sí se acuerda? Cuando Abigail, el esposo de Abigail, Nabal, que no quiso darle alimentos, subastecer un poquito de alimentos al rey David. Amén. Cuando David mandó a sus hombres a que fueran a buscar alimento porque sus alimentos de ellos se habían agotado. Y Nabal, siendo un hombre rico, millonario, que tenía de todo, no quiso mandar nada a David. Amén. Y Abigail, amén, al escuchar cuando su siervo le dijo lo que había acontecido, Abigail fue una mujer sabia. Amén. Y fue y empacó todos los alimentos, una provisión bien rebosa. Y fue a buscar a David y decirle que perdonara a su esposo. Amén. Y que recibiera todo aquello que Abigail le había dado. Amén. ¿Sí ven qué lindo es Dios? Hay 3 enseñanzas, niños. Síganlas repasando con sus padres. Amén. Puesto que son 3 enseñanzas muy importantes. Y todas las que han dado las demás maestras, sigan repasando y que el Señor les bendiga. Amén. Hasta aquí mi parte. Bye, niños.